Bienvenidos estudiantes a nuestra clase número 2 de la materia Lengua y Literatura 2. En esta clase 2 vamos a trabajar con la novela, vamos a centrarnos en la forma y la historia de este género. Luego vamos a transitar un paso por el lenguaje poético. Vamos a centrarnos también en las figuras retóricas y en las poéticas del siglo XX. La novela moderna nace en el siglo XVII. En 1605, el español Miguel de Cervantes Saavedra escribe Don Quijote de la Mancha. Y en su modo novedoso y particular de armar un mundo literario, con muchos narradores diferentes, historias metidas dentro de otras historias, personajes que leen la propia novela que protagonizan, planta a los personajes y de este modo la mirada sale del argumento para ir hacia el análisis de la conducta y la conciencia. Cervantes agiliza la prosa y perfecciona la técnica del diálogo. Se sumerge en la psicología de sus personajes. Entonces, en el siglo XVII, a partir del 1605, surge la novela con este escrito tan fundamental para la historia y la literatura, que es Don Quijote de la Mancha, donde vamos a encontrar distintos narradores, distintas historias, diferentes géneros conviviendo en la misma novela, diálogos, la psicología de los personajes. Es decir, va a haber un montón de elementos presentes en el Don Quijote que luego van a estar en la literatura posterior. Pero se puede considerar que el inicio de la novela moderna sucede con la aparición del Quijote de Cervantes. El formato de la novela florecerá en el siglo XIX, con escritores realistas como Dickens, Honoré de Balzac y Gustave Flaubert. Marcel Proust a finales del siglo XIX y James Joyce a comienzos del XX transforman la novela en el siglo pasado al explorar nuevas posibilidades lingüísticas y de estructura. Además de los autores citados, son importantísimos referentes de la novela William Faulkner, Franz Kafka y Fyodor Dostoyevsky. En la década de 1960, en el 60, en Latinoamérica, surgió lo que se conoció como el boom latinoamericano. De allí nació la categoría realismo mágico, que es un modo particular del relato maravilloso. García Márquez es uno de los autores más leídos de este movimiento. La novela tiene algunos elementos que son fundamentales. En principio, la acción, lo que sucede. Tiene que haber una serie de acciones que hagan movilizar la historia. En segundo lugar, tiene que haber personajes, personas que intervengan en esta narración. Y un ambiente, un escenario en una época determinada, y todos los elementos tienen que estar vinculados con ese momento histórico en el que está situada la obra. La novela es un tipo de texto narrativo que es más extenso que el cuento. En ella hay un narrador que relata hechos ficcionales en los que intervienen diferentes personajes.
y que se desarrollan en un espacio y en un tiempo determinado. La mayoría de las veces, las novelas están divididas en capítulos. El narrador puede o no ser un personaje de la historia, y eso dependerá de lo que se quiera contar. Si el narrador no es personaje, entonces se narra en tercera persona. Si el narrador es personaje de esa historia, va a estar narrado en primera persona. A diferencia del cuento, que debe centrarse en una acción privilegiada, la novela, por su extensión y su carácter narrativo descriptivo, crea mundos más completos y complejos, que poseen más posibilidades de desarrollo. Cuando hablamos de carácter descriptivo, queremos decir que la novela, además de narrar acciones, muchas veces se detiene y describe. Es decir, nos cuenta cómo es un ambiente, un personaje o un objeto. El cuento también puede describir, y de hecho lo hace, pero las descripciones son menos detalladas y en general tienen un papel menos importante. Los acontecimientos que se cuentan en una novela se denominan argumento. Esto ya lo vimos en las clases anteriores. El argumento es la serie de acontecimientos que se cuentan. La forma de que estos argumentos se presentan se llama trama. La trama es la estructura básica de la narración y está formada por el marco, es decir, el tiempo y el lugar en el que los personajes se desenvuelven, y el suceso, que es una complicación. Bien, vamos a pasar ahora a otro género. Pasamos de la novela, del género narrativo de la novela, al género lírico de la poesía. Algunas de las características más importantes de la poesía son que se expresa en verso o en prosa. Presenta un mundo ficticio. Ese mundo ficticio está creado por el poeta. Crea comparaciones entre lo real y lo imaginario y utiliza un lenguaje figurado. Ya vimos que en la literatura hay un predominio absoluto de la función poética. Esto quiere decir que la intencionalidad del mensaje es estética, porque hay juegos con las palabras y sus sonidos, y se pone el acento no tanto en lo que se dice, sino en cómo se dice. Entre todos los géneros literarios, el género lírico o el género de la poesía es aquel que pone de relieve con mayor claridad esta característica del discurso en general. En la poesía, el uso y abuso de la función estética del lenguaje es evidente para algunos poetas. La poesía debe parecerse a la música, en tanto debe ser pura forma. En la poesía impactan los juegos de palabras, la distribución del poema sobre la página, el ritmo, las variaciones sonoras, es decir, todas las cuestiones que podemos agrupar del lado de la forma. Una particularidad del lenguaje poético es que esta decodificación, la decodificación del lenguaje poético, no va en un solo sentido, ni debe hacerse de una sola forma. La poesía le habla a cada uno como si le hablara directamente a él. Es decir, una característica importante de la poesía es que su lenguaje es polisémico. ¿Qué significa que es polisémico? Significa que tiene diferentes sentidos, distintos significados. No hay una explicación única de un poema, sino que en el poema hay muchísimos sentidos dando vueltas ahí, y el lector puede concentrarse en algunos o en otros.
Dijimos que la poesía se concentra en embellecer el lenguaje, en hacer un uso estético del lenguaje, un uso diferente al uso que hacemos en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana, y se concentra utilizando distintos recursos estilísticos. Estos recursos son recursos fónicos, recursos del plano semántico y recursos del plano sintáctico. Vamos a concentrarnos ahora en los recursos fónicos. Uno de los recursos es la aliteración, que consiste en la repetición de uno o varios fonemas. Es decir, se repiten uno o varios sonidos, como el ala del leve abanico. En ese verso de Rubén Darío encontramos la repetición del sonido de la L. Esto genera un sentido especial al leerlo, una sensación también especial. Otro recurso fónico es la onomatopeya, que es la repetición de fonemas que intenta reproducir el sonido